Buenas tardes a todos, chicos. De nuevo, vamos a continuar estos vídeos explicativos con las oraciones de relativo que las vimos el otro día. Como sabéis, subimos algún vídeo en el canal de YouTube donde aparecía analizando algunas de estas oraciones. Las vamos a repasar de nuevo y nos vamos a centrar, sobre todo en la parte final de esta explicación, en las oraciones de relativo libres y semilibres, un tipo especial de oraciones de relativo. ¿Vale? Tienen una particularidad estas oraciones de relativo, como bien sabéis, es que van introducidas por un nexo relativo que puede ser un determinante, un pronombre, un adverbio, y ese pronombre, determinante o adverbio va a desempeñar dentro de la oración una función sintáctica, que es muy importante que se ponga bien y que se reconozca. Esta es una particularidad que las distingue de las oraciones subordinadas sustantivas, porque en ellas, si lo recordáis bien, separábamos el nexo, poníamos normalmente nexo, que solía ser una conjunción, y lo dejábamos fuera. No poníamos una función sintáctica. Pues en estas sí que lo vamos a tener que hacer. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, hay tres tipos de oraciones subordinadas. Las primeras son las subordinadas sustantivas, que son las que empezamos a ver. Ahora estamos con las subordinadas de relativo y más adelante, si todo marcha bien y nos da tiempo, veríamos otros tipos de subordinadas. De momento vamos con las segundas, las de relativo. Bien, vamos entonces con estas oraciones de relativo. ¿Qué particularidad tienen? ¿O qué entendemos por oraciones de relativo? Pues entendemos por ellas todas aquellas oraciones subordinadas que tienen un nexo relativo, de ahí el nombre, y ese nexo se refiere a un antecedente. El antecedente va a ser siempre el sustantivo que aparece justo delante del nexo. Además, es importante que se sepa que ese nexo relativo va a tener una función sintáctica. Es distinta esto a lo que ocurría en las oraciones subordinadas sustantivas. En ellas, recordad, lo que hacíamos es localizar el nexo, teníamos conjunción nexo, en el caso de que fuera una conjunción, y como generalmente eran elementos de enlace, no desempeñaban función sintáctica, por eso lo dejábamos fuera. Pero tened en cuenta una cosa, y es que ahora los nexos relativos van a ser pronombres, determinantes, adverbios, son palabras que sí desempeñan función sintáctica dentro de la oración y por tanto se la tenemos que buscar y ponerla. En esta oración el caballo que ganó la carrera es muy rápido, el sujeto de la oración es toda esta parte que aparece subrayada, el caballo que ganó la carrera. Bien, la parte donde se inicia la oración subordinada de relativo es justo donde tenemos el nexo, donde está marcado ahí en rojo el nexo que ganó la carrera sería la oración subordinada de relativo. Y como podéis ver, este relativo, el que, se refiere al caballo. Caballo es el antecedente, es el sustantivo que tenemos delante, ¿de acuerdo? Bien, quiero que os fijéis en esta oración. Y diréis, pero si es una oración simple. Efectivamente, es una oración simple, pero nos va a venir muy bien entenderla para entender después la oración compuesta que os voy a poner aquí. Porque hemos dicho que las oraciones subordinadas de relativo se refieren a un nombre, a su antecedente, ¿no? Por eso generalmente estas oraciones, las de relativo normales, no las libres y semilibres que veremos después, van a recoger el significado del sustantivo que aparece anteriormente, ¿no? ¿Qué ocurre aquí con esta oración? El caballo ganador es muy rápido. Vamos a fijarnos sobre todo en el sujeto, el caballo ganador. Tengo claramente un sintagma nominal sujeto, ¿verdad? El caballo ganador, el núcleo es caballo, y ganador es un sintagma adjetival que recoge el significado que especifica, perdón, mejor dicho, especifica el significado de ese sustantivo, lo complementa. ¿Bien? Ahora vamos a fijarnos en esta oración. Esta oración ya tiene dos verbos, es una oración compuesta. Tenemos el verbo ganar y el verbo ser. El caballo que ganó la carrera es muy rápido. Bien, lo que tengo aquí es un nexo relativo, ¿verdad? Aquí justo es donde iniciamos esa oración subordinada de relativo que complementa a un nombre, a caballo. Caballo es el antecedente, el sustantivo que tenemos delante. Este que es un pronombre, no es una conjunción. Yo puedo decir el caballo, el cual ganó la carrera, es muy rápido. ¿Vale? ¿Cómo sé que este que es un sujeto? Porque aquí lo tenemos marcado, ¿verdad? Tenemos puesto que es un sujeto. Pues lo único que tenemos que hacer para saber qué función sintáctica desempeña el relativo
es sustituir el qué por su antecedente. Si el antecedente es el caballo, tenemos que analizar este segmento de aquí, esta parte, sustituyéndolo por su antecedente. El caballo ganó la carrera. Y en el caballo ganó la carrera, ¿qué sería sujeto, ¿no? El caballo sería el sujeto. ¿Qué nexos puedo tener en las oraciones de relativo? Pues puedo tener tanto pronombres como que ha aparecido en las oraciones anteriores, quién, quiénes, el cual, la cual. Puedo tener determinantes. El más común es cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Sus respectivos masculinos y plurales, ¿no? Femeninos y plurales. Y adverbios relativos como cuándo, cómo, dónde, a dónde, cuánto, sin tilde. ¿Qué tipos de oraciones de relativo podemos encontrarnos? Como veis aquí, pueden ser de dos tipos, especificativas o explicativas. La diferencia es muy sencilla. Las especificativas no llevan coma y las explicativas sí. Parece una cosa insignificante, pero el hecho de que lleve comas esta oración o no las lleve hace que el significado sea diferente. Fijaos, los alumnos que aprobaron fueron de excursión. ¿Qué quiere decir esa oración? ¿Van todos a la excursión o solamente los que aprobaron? Los alumnos que aprobaron fueron de excursión, solamente van los que aprueban. En cambio, en la explicativa, que va introducida por comas, mirad, esta parte de aquí, que va entre comas, que aprobaron, se puede prescindir, está escrita a modo de inciso. Un inciso es algo que se puede quitar y lo que nos queda sigue teniendo el mismo significado. Los alumnos, coma, que aprobaron, coma, fueron de excursión. Es una información adicional que se otorga a esta oración, pero que si se quita, sigue teniendo el mismo significado. Yo puedo decir los alumnos fueron de excursión, porque aquí van todos, no solamente los que aprueban. Eso por un lado, pueden ser especificativas o explicativas. Por otro lado, puedo tener subordinadas con antecedente, como las que hemos visto, como esta de aquí, el hombre que me saludó es mi tío. En esta oración, como podéis ver, tengo un antecedente que es hombre. O sin antecedente, sin ese sustantivo delante del relativo, como en estas que tenemos aquí abajo. Quien viene por allí, sujeto, lleva roto el pantalón, predicado. Quien es el pronombre relativo, no hay ningún antecedente delante, ¿vale? En estas, que no tienen antecedente, son en las que nos vamos a centrar al final de esta exposición. Estas serían las libres o las semilibres. Y por último tenemos otros casos, en este caso se trata de construcciones de participio que pueden ser también especificativas o explicativas. Pero en estas de momento no nos vamos a centrar. Bien, las oraciones subordinadas de relativo desempeñan por norma general la misma función que un adjetivo, ¿no? Porque complementan al sustantivo que hay delante, complementan a un nombre, su antecedente. ¿Cómo ocurre en estas oraciones de aquí? El alumno que habla molesta, el alumno el cual habla molesta, o el alumno hablador, esta parte que tengo aquí entre corchetes que habla es la subordinada de relativo, se refiere a un antecedente, la palabra alumno, el sustantivo que está delante. Pero este segmento de aquí que habla es lo mismo que decir hablador, por tanto lo que tengo aquí son complementos de nombre en ambos casos, ¿vale? La función es la misma. Por eso la función de las oraciones de relativo, las básicas, las normales, no hablo ahora de libres o semilibres, es la de ser un complemento de nombre. En la de abajo ocurre exactamente igual, que ladra es la oración subordinada de relativo que se refiere al sustantivo que está delante, su antecedente, por tanto, un complemento de nombre también. Bien, comenzamos por la primera oración, que es el alumno que habla molesta. Bien. El alumno que habla molesta. Separamos sujeto y predicado, como hacemos siempre. ¿Quién molesta? El alumno que habla. Esto es un grupo nominal sujeto. Y molesta es el grupo verbal predicado verbal. Esto es lo mismo que decir el alumno hablador molesta, ¿verdad? Si tuviéramos que analizar esta oración, diríamos que el alumno hablador es un grupo nominal sujeto, el núcleo es alumno
y hablador es un grupo adjetival complemento de nombre, del sustantivo que tenemos delante, ¿vale? Bien, pues aquí es exactamente igual. Este que habla es el equivalente a hablador, ¿verdad? Equivale a un adjetivo y los adjetivos se refieren a sustantivos, ¿vale? Vamos a analizar el grupo nominal sujeto por dentro. Borro esta parte de aquí. Bien. El núcleo sería alumno. Y que habla, iniciaríamos a partir de este nexo relativo, de este que, la oración subordinada de relativo, que complementa a un nombre, al igual que ocurría con el alumno hablador. ¿Bien? ¿Qué ocurre con las oraciones subordinadas de relativo? Que el nexo relativo desempeña una función sintáctica. Esto es un pronombre y los pronombres desempeñan una función en la oración. ¿Qué puedo hacer para saber qué función sintáctica desempeña este qué? Pues lo que tengo que hacer es sustituirlo por el antecedente. El antecedente es el sustantivo que está delante, ¿vale? Si el antecedente es el alumno, tengo que analizar esta oración como si fuese el alumno habla. Por tanto, el qué sería un grupo nominal sujeto, es un pronombre, y habla es un grupo verbal predicado verbal. Bien, y en el predicado tendría el verbo molestar, que es su núcleo. ¿De acuerdo? Cuidado con este qué, no hay que confundirlo con el qué cuando es una conjunción. ¿Cómo lo puedo distinguir? Pues hacíamos una prueba, había un truquito, que era que cuando el qué se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales o las cuales, el qué es pronombre relativo. En cambio, esto en las sustantivas no se podía hacer, ¿vale? Si yo tengo una oración como esta, quiero que me abraces, aquí lo que tengo es una oración subordinada sustantiva. Yo quiero eso, yo lo quiero. Este que es una conjunción. Poníamos nexo, era una conjunción, y aquí no se puede hacer esta sustitución. Yo no puedo decir yo quiero el cual me abraces, ¿verdad? Por eso, aquí tengo una conjunción, pero aquí tengo un pronombre relativo. El perro que ladra es un caniche. Hacemos exactamente lo mismo que el anterior. Sujeto, el perro que ladra. Es lo mismo que decir el perro ladrador. Si analizáramos el perro ladrador, diríamos que ladrador es un complemento de nombre, ¿verdad? Bien, sujeto y predicado. Grupo verbal predicado nominal porque tengo un verbo copulativo. Un caniche, grupo nominal, atributo, por ese verbo copulativo. Bien. Este sería el sujeto, determinante, núcleo, y aquí yo puedo decir el perro, el cual ladra. Tengo un antecedente al que se está refiriendo, el antecedente es el sustantivo que aparece antes, y aquí tenemos la oración subordinada de relativo que complementa al nombre. Vamos a ver la función sintáctica. Como recoge el antecedente, analizamos esto por dentro como si fuera el perro ladra. Por tanto, de nuevo aquí, que es un grupo nominal sujeto. Un pronombre y ladra, grupo verbal, predicado verbal. Ya la tenemos. ¿Qué pasos hay que seguir para analizar estas oraciones? Pues en primer lugar localizarla. ¿Y cómo la localizamos? Fijándonos en el nexo. En la mujer que viste anoche, ¿el nexo es qué? Pues a partir de aquí, a partir de este nexo, se inicia la oración subordinada. Señalo el nexo, señalo el antecedente, el sustantivo que está delante, y después lo que tengo que hacer es analizar esa función del nexo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé la función que desempeña? Pues es tan fácil como sustituir el nexo por el antecedente. Si me fijo en la parte, en el segmento que está entre corchetes, la oración sería tú, sujeto omitido, tú viste anoche que eso, la mujer, ¿no? Tú viste anoche a la mujer. ¿Qué función desempeñaría ese qué? Un complemento directo.
La mujer que viste anoche es mi madre. Sujeto y predicado. ¿Quién es mi madre? La mujer que viste anoche. Todo esto es el sujeto. No podemos separar una subordinada de relativo del antecedente al que se refiere. Tiene que aparecer en la misma caja, ¿de acuerdo? Grupo nominal sujeto. Grupo verbal predicado nominal. Tengo un verbo copulativo y mi madre es el atributo de ese verbo copulativo. Grupo nominal, atributo. Bien. Vale, vamos al sujeto, que es donde tenemos la subordinada. Busco el núcleo de ese grupo nominal sujeto y aquí tengo el relativo. La mujer a la cual viste anoche o la mujer la cual viste anoche, aquí se inicia esa oración subordinada de relativo que complementa al nombre, al sustantivo que tenemos delante. Este es el antecedente. Bien, vamos a buscar dentro sujeto y predicado. La mujer que tú, sujeto elíptico, que tú viste anoche. Si este es el sujeto, todo lo demás va a ser el predicado. Recordad que el nexo de las oraciones de relativo tiene que quedar dentro del sujeto o dentro del predicado. No lo sacamos fuera como hacíamos con las subordinadas sustantivas, ¿vale? Si este es el sujeto, todo lo demás va a ser el grupo verbal, predicado, verbal. Y analizamos esta oración como si fuese tú viste anoche a la mujer. Tú viste anoche a la mujer. Recordad que el nexo relativo recoge el significado del antecedente. Tú viste anoche a la mujer. Tú la viste anoche. Por tanto, en este caso, la función del pronombre relativo va a ser un complemento directo. Complemento directo. Anoche es un adverbio de tiempo, por tanto es un grupo adverbial complemento circunstancial de tiempo. La función del nexo siempre es la misma que la del antecedente, es decir, si el antecedente está en el sujeto, ¿el nexo relativo va a ser un sujeto? Pues no necesariamente, hay que fijarse en más cosas, ¿vale? Fijaos aquí, fueron detenidos por los agentes que estaban de servicio. Esta oración es una oración pasiva. A partir de este por, en adelante, lo que yo tengo es un complemento agente, ¿no? Fueron detenidos por los agentes que estaban de servicio, ¿vale? Si este es un complemento agente, no quiere decir que el que sea un complemento agente también, el que relativo. Este que sustituye a su antecedente, entonces hay que analizar esta oración como si fuera los agentes estaban de servicio. Por tanto, la función del que es la de ser un sujeto. Otra cosa que tenemos que ver es si delante de ese nexo, de ese relativo, tengo una preposición, porque en ese caso el análisis va a ser diferente. En ese caso, como en la oración que tenemos aquí, este es un asunto del que no hablaré más, la oración de relativo no se va a iniciar aquí, en el que. La oración de relativo se va a iniciar justo delante, donde tengo la preposición. No puedo separar la preposición, no la puedo separar del nexo que la sigue, ¿de acuerdo? Porque si no, me cargo la función sintáctica. Es una manera especial de analizarlos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que analizar esto como si fuera la oración. No hablaré más de este asunto, por tanto lo que tendría ahí es un complemento regido. Fijaos en el vídeo y la vamos a analizar. Este es un asunto del que no hablaré más. Sujeto, este. Grupo nominal, sujeto, que es un pronombre. Y todo lo demás, grupo verbal predicado nominal. Es un verbo copulativo. Lo es. Todo esto se sustituye por un lo. Pero tengo un verbo copulativo, no puede ser un complemento directo. Son totalmente incompatibles los complementos directos con los verbos copulativos. Aquí lo que tengo, por tanto, es un atributo, ¿vale? Atributo. Analizo por dentro este grupo nominal, determinante y asunto, el núcleo. Fijaos, esta estructura es un poquito más compleja, ¿vale? Porque tengo aquí un relativo, este es un asunto del cual no hablaré más. Pero delante del relativo tengo una preposición, ¿vale? Yo no puedo hacer este análisis.
Yo no puedo separar esto y luego aquí poner oración subordinada de relativo y dejar la preposición fuera. Eso no se puede hacer, ¿vale? ¿Cómo se analizan estas oraciones de relativo que van introducidas por una preposición? Pues la oración de relativo empieza justo antes, ¿vale? Justo donde está la preposición. No se puede separar la preposición del relativo, ¿de acuerdo? Entonces lo cogemos a partir de aquí. Porque si lo separamos, nos cargamos la función sintáctica, no la podríamos poner, la pondríamos mal, ¿vale? Oración subordinada de relativo, ¿bien? Complemento de nombre, el sustantivo, el antecedente está aquí, asunto. Este es el antecedente, ¿de acuerdo? Bien, voy a analizar por dentro de esta oración su sujeto y su predicado. Este es un asunto del cual yo es el sujeto de esta subordinada, no hablaré más. Si este es el sujeto, todo lo demás es el predicado. Grupo verbal, predicado verbal. Hablar es el núcleo, más es un adverbio, por tanto grupo adverbial circunstancial de cantidad. No es un modificador oracional. Y esta parte de aquí la tenemos que analizar como si tuviésemos yo no hablaré más del asunto. En esta oración yo no hablaré más del asunto. Si tengo sujeto y predicado, el núcleo es el verbo hablar, más sigue siendo un circunstancial de cantidad, esto sigue siendo un modificador oracional. Y del asunto sería un complemento regido, ¿verdad? Hablar de algo. Bien, pues esto que tenemos aquí es un complemento regido. Grupo preposicional, complemento regido. Y esto lo analizo como todos los grupos preposicionales. Enlace más término. Este él sería un determinante. ¿Vale? Yo no hablaré más del asunto. Hablar de algo. Complemento regido. ¿No? Otro nexo muy común es el determinante cuyo. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Que aunque es un determinante relativo, tiene un valor de posesivo. Si yo digo el hombre cuyo hijo es mi amigo, se llama Juan, cuyo hijo indica una posesión, ¿no? Es su hijo, el hijo de ese hombre. Es un valor que tienen estos determinantes relativos. Bien, aquí la oración subordinada se iniciaría justo donde empieza ese determinante. ¿De acuerdo? Ese sería el análisis, pero lo vamos a hacer bien. Vamos a ver ese vídeo, a ver cómo se analiza. Esa es la finca cuyo propietario fue detenido. Empezamos como siempre separando sujeto y predicado. Esa es un grupo nominal sujeto. Es la finca cuyo propietario fue detenido. Grupo verbal predicado nominal porque tengo un verbo copulativo. Y a ese verbo copulativo lo que le sigue es un atributo, ¿verdad? Lo es. Determinante, finca es el nombre y aquí tengo un relativo. En este caso no es un pronombre, es un determinante, va con un sustantivo cuyo propietario. Si os vais a la diapositiva donde estaban todos los nexos, veréis que cuyo es un determinante relativo que introduce oraciones de relativo. Por tanto, lo que tenemos aquí es una oración subordinada de relativo que complementa a un sustantivo, su antecedente, que es finca, ¿vale? Analizamos por dentro sujeto y predicado, cuyo propietario fue detenido. El cuyo es un posesivo, es como si tuviéramos su propietario fue detenido, el propietario de la finca, ¿no? Cuyo propietario sería el sujeto, determinante, relativo, y fue detenido. Grupo verbal, predicado verbal, porque esto es una perífrasis verbal, es una oración pasiva. Otro nexo muy común
son los adverbios relativos. Abre el cajón donde he guardado la cartilla del banco. Abre el cajón en el cual he guardado la cartilla del banco. ¿Veis que se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales, parafraseando esas palabras? Bien. Este nexo relativo, este adverbio, es un adverbio de lugar, por tanto su función va a ser la de ser un circunstancial de lugar. En la siguiente lo hice de la manera como me enseñaste. ¿Cómo? Es un adverbio de modo, ¿no? Pues desempeñará aquí la función de complemento circunstancial de modo. ¿Y cuándo? De tiempo, circunstancial de tiempo. Voy a analizaros una de estas tres. La primera, la de abre el cajón donde he guardado la cartilla del banco. Y vamos a ver ese análisis. Abre el cajón donde he guardado la cartilla, ¿vale? Sujeto de abrir, tú. Sujeto elíptico. Y todo lo demás, grupo verbal, predicado verbal. Núcleo, verbo abrir. ¿Qué es lo que tienes que abrir? Todo esto, ¿no? Ábrelo. Grupo nominal, complemento directo. Ábrelo. Determinante, núcleo. Y recordad que el donde es un nexo que también puede aparecer en las oraciones de relativo. Es un adverbio relativo. Por tanto, aquí lo que tenemos es una oración que equivaldría a decir abre el cajón en el cual he guardado la cartilla. Aquí tenemos una oración de relativo. Oración subordinada de relativo referida de nuevo a un antecedente que es cajón, ¿vale? Analizo por dentro. Abre el cajón donde ¿quién? Donde yo, sujeto de la subordinada, he guardado la cartilla. Grupo verbal, predicado verbal. Yo he guardado la cartilla, complemento directo, la he guardado en el cajón, en este lugar, donde es un adverbio de lugar, por tanto, es un grupo adverbial, complemento circunstancial de lugar. Y si no aparece el antecedente, pues aquí es donde yo quería llegar. Si no aparece el antecedente, va a ocurrir algo, que se van a sustantivar esas oraciones. Ya no van a desempeñar la función de complemento de nombre, porque si el nombre no está, no hay ningún nombre al que complementar, ¿verdad? Fijaos en este ejemplo tan sencillo, es una oración simple. El coche blanco es el Megane de Patricia. Bien, vamos a fijarnos en el sujeto, el coche blanco. Si nos fijamos en el coche blanco, coche es el núcleo de ese sujeto, ¿verdad? Y blanco sería un grupo adjetival que complementa al sustantivo coche, ¿verdad? Aquí no hay ninguna dificultad. Bien. Pero, ¿y si yo elimino coche y me quedo con el blanco es el Megane de Patricia? Pues que ahora blanco ya no está funcionando como un adjetivo, está funcionando como un sustantivo, porque tengo ese determinante delante que lo está sustantivando, ¿verdad? Pues con las oraciones de relativo ocurre exactamente igual. Si yo tengo una oración como el alumno que habla tanto es Miguel, lo que yo tengo aquí en el alumno que habla tanto, lo que tengo es una oración subordinada de relativo. Pero ¿y si yo quito el antecedente alumno? Si yo quito el antecedente alumno, se me queda la oración en el que habla tanto es Miguel. Por tanto, esta oración ya no es una relativa normal. Esta oración que tiene un relativo, el qué, y que va encabezado y justo delante tengo un artículo, esta oración sería una relativa semilibre. Es decir, las relativas libres o semilibres, tanto unas como otras, ahora vamos a ver la diferencia entre las dos, son oraciones de relativo en las que no aparece el antecedente expreso. Os preguntaréis viendo esta oración, pero si esta oración es una oración simple, solamente tiene un verbo, el verbo ser, ¿vale? Pues voy a empezar por una oración simple para que entendáis mejor la diferencia entre oración de relativo normal y una oración de relativo libre o semilibre, ¿de acuerdo? Vamos a analizar esta oración en primer lugar. El coche blanco es el Megane de Patricia, ¿vale? Sujeto, el coche blanco, ¿verdad? Y si yo analizo esto, me voy a centrar sobre todo en el sujeto, ¿vale?
Si yo analizo esto, diría que el coche blanco es el grupo nominal sujeto, él es un determinante, coche es el núcleo y blanco es un grupo adjetival que complementa al coche, ¿verdad? Bien. Pero, ¿y si en lugar de el coche blanco yo lo que tengo es esto? Si yo quito coche y se me queda la oración así, el blanco, de esos coches que hay ahí de distintos colores, el blanco es el Megane de Patri. El blanco es el Megane de Patri. ¿Vale? ¿Cómo analizaría esto? Pues el blanco sería un grupo nominal sujeto, pero blanco aquí ya no puede ser un adjetivo porque está sustantivado a través del determinante. Lo que tengo aquí es un adjetivo sustantivado, que es lo mismo que tener un sustantivo. Es como si aquí pusiésemos sustantivo núcleo. Es preferible que se ponga sustantivo a que se ponga adjetivo. O bien adjetivo sustantivado o sustantivo, pero no adjetivo, porque blanco aquí ya no está actuando como un adjetivo, no está calificando el coche. ¿Vale? Bien. Pues lo mismo ocurre con las oraciones de relativo. Si la oración que tenemos aquí es el alumno que habla tanto es Miguel, el alumno que habla tanto es Miguel, ¿vale? Separo sujeto y predicado. Lo normal es que cuando son nombres propios se diga que el sujeto es ese nombre propio, ¿vale? Grupo nominal sujeto. Miguel es el alumno que habla tanto. Grupo verbal predicado nominal. Verbo copulativo. El alumno que habla tanto es un atributo, ¿no? Grupo nominal atributo. Porque tenemos un verbo copulativo. Miguel lo es, el alumno que habla tanto. Determinante, nombre núcleo y a partir de este que lo que se inicia es la oración subordinada de relativo. Una normal y corriente que complementa a el antecedente que lo tenemos delante, ¿vale? El alumno habla tanto que es un grupo nominal sujeto y habla tanto, grupo verbal predicado verbal, tengo el verbo hablar y tanto es un grupo adverbial circunstancial de cantidad, ¿vale? Esta es una oración de relativo normal, pero ¿qué ocurre si yo elimino este antecedente? Pues lo mismo que pasaba con la oración anterior, con la que hemos puesto como ejemplo, el ejemplo del coche. El coche blanco es el Megane de Patricia, el blanco es el Megane de Patricia, ¿vale? Aquí la oración ahora se me va a quedar así. El que habla es Miguel. Lo que ha ocurrido aquí es que se ha omitido el antecedente, se ha quitado, pero lo podemos sobreentender en el análisis. El alumno que habla es Miguel, ¿vale? Entonces esto se va a analizar igual que lo de arriba. Grupo verbal, predicado nominal, grupo nominal, atributo, determinante, el núcleo que está omitido y aquí oración subordinada de relativo, igual que aquí, es exactamente igual. Bueno, pues esta oración sería una oración de relativo, oración de relativo semilibre. ¿Vale? Las oraciones de relativo semilibres son aquellas oraciones de relativo en las que se ha quitado el antecedente, pero tienen el artículo. Esto es importante, ¿vale? Para ser semilibre tienen que tener el artículo, el él. Esa es la diferencia entre libres y semilibres. Las libres no tienen artículo, tienen el relativo sin el artículo delante,
Y las semilibres sí que tienen el determinante delante, el que, la que, los que, las que. Vamos a observar estos vídeos para ver cómo se analizan estas oraciones en estos casos. Quien bien te quiere, te hará llorar. ¿Quién te hará llorar? Esta persona. Él te hará llorar. ¿No? Quien bien te quiere. Este en realidad es el sujeto de la oración, pero es un sujeto que no es una oración subordinada sustantiva, es una oración de relativo. Lo que pasa es que como no está el antecedente, se ha sustantivado, igual que ocurría con el coche blanco, donde blanco es un adjetivo, pero si yo quito coche y digo el blanco, blanco ya no es un adjetivo, blanco aquí sería un sustantivo. Pues aquí ocurre igual. Esta oración no tiene antecedente, entonces equivaldría en realidad a una oración subordinada sustantiva, pero como tiene un relativo no la llamamos oración subordinada sustantiva, la llamamos oración subordinada de relativo. No tiene el antecedente y no tiene el artículo, ¿vale? Por tanto, es una oración de relativo libre. ¿Bien? Analizo por dentro. Quien bien te quiere, él bien te quiere. Esto es un pronombre, es el sujeto de esta oración. Un pronombre relativo. Grupo verbal, predicado verbal, el núcleo es el verbo querer. Bien es un adverbio de modo, por tanto es un complemento circunstancial de modo. Y este te es un pronombre, es un complemento directo. Querer a una persona, quererla, aunque sea un te, ¿vale? Es un complemento directo, no indirecto. Bien, y luego te hará llorar, sería el grupo verbal, predicado verbal, verbo hacer, te lo hará, te hará esto. Este te, perdón, es un complemento indirecto. Y ojo que aquí tengo otro verbo, en infinitivo. ¿Recordáis lo que era esto? Pues aquí lo que tengo es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Por tanto, estamos haciendo ahora mismo una oración que tiene dos subordinadas. La subordinada de relativo aquí, al principio, y la subordinada sustantiva aquí al final. ¿Vale? Vamos con esta oración. Vamos a imaginarnos un contexto en el que ya estamos paseando por la calle, comiéndonos un helado. Uno no se sabe qué pedir y dice el amigo, el que yo tomé estaba delicioso, el que tomé estaba delicioso, refiriéndose al helado, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que tenemos es una elipsis de ese sustantivo, una elipsis del antecedente, ¿vale? Vamos a analizarla. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Qué es lo que estaba delicioso? El helado que tomé. Este es el sujeto. Y estaba delicioso es el predicado. Grupo verbal, predicado nominal, tengo un verbo copulativo y como no puede ser de otra manera, delicioso es un grupo adjetival atributo. ¿Vale? Bien, este sería el grupo nominal sujeto. Entonces, voy a analizarlo como si aquí tuviera la palabra helado, el helado que tomé. Determinante, el núcleo sería este sustantivo que está omitido, que nosotros hemos dicho que es helado, pero podría ser postre, podría ser plato, sopa, o la sopa que tomé estaba deliciosa, lo que sea, ¿no? El caso es que se ha omitido ahí un antecedente. Y aquí iniciaríamos la oración subordinada de relativo que complementa al nombre, ¿vale? Que es helado. Yo, sujeto, tomé el helado. Este que desempeña la función de complemento directo. Esta oración, por tanto, sería una relativa
Vamos a poner aquí oración relativa o de relativo semilibre. Porque tiene el artículo delante, ¿vale? Hay otro posible análisis a esta oración, a esta parte de aquí, que es poner directamente en el análisis que es una oración de relativo semilibre. Y como las semilibres son como sustantivas, equivalen a este grupo nominal. Por tanto, podríamos analizarla así. Voy a borrar todo esto, un segundo. Aquí tendríamos que poner oración de relativo semilibre y dentro analizo. Yo tomé el helado, ¿no? Yo, sujeto, todo esto, grupo verbal, predicado verbal. Y aquí tendríamos que poner grupo nominal, complemento directo. Yo tomé esto. Yo lo tomé. ¿Vale? Se aconseja de todas formas que analicemos estas oraciones de una manera natural, como si tuviéramos aquí el antecedente. Por eso yo en el primer análisis lo que he hecho ha sido poner aquí el simbolito para que vosotros cuando lo analicéis os imaginéis que aquí hay un sustantivo que se tiene que sobreentender en ese contexto. ¿De acuerdo? Vale, vamos con esto. ¿Y qué hago después de esto? Ahora que ya hemos entendido cómo se hacen las oraciones cómo se analizan las oraciones de relativo y cómo se analizan las de relativo libres y semilibres, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ponerlo en práctica. Antes de que nos despidiésemos, os repartí una fotocopia donde tenéis toda esta teoría. Y había un ejercicio final que no podíamos hacer porque no habíamos practicado nada. Habíamos explicado un poquito las de relativo normales, pero no había explicado las de relativo libres o semilibres. Pues es el momento de ponerlo en práctica. Para eso vamos a analizar esas oraciones de estas fotocopias, que las vuelvo a proyectar aquí, son estas que tenéis en esta diapositiva, y dentro de unos días voy a subir un vídeo donde voy a analizar todas las oraciones una a una, ¿vale? Tendréis que autocorregiros y ver los errores, y después todas las dudas que vayan surgiendo me las vais preguntando por correo o pues bueno, ya vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Espero que se haya entendido todo mucho mejor y que nada, que nos veamos muy prontito. Un abrazo fuertísimo desde aquí. Adiós.